iglesia que se disipa, es decir, se desparrama. Ahora, ¿qué pasa cuando una iglesia no escucha el don de profecía? Isaías 29 y el versículo 10 nos explica qué sucede cuando el don de profecía se ignora en la iglesia. Dice allí en Isaías 29 y el versículo 10, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño. Y ahora escuchen bien, y cerró los ojos de vuestros profetas. Fíjense nuevamente que el don de profecía se identifica con los ojos. Cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Es decir, cuando no hay verdaderos profetas, el pueblo anda a ciegas. Ahora es interesante que en el libro de Apocalipsis tenemos 7 iglesias. Las 7 iglesias representan la historia de la iglesia desde los días de los apóstoles hasta el final de la historia. La 7ª iglesia se llama Laodicea. Es una iglesia que dice que está rica y enriquecida y no necesita nada. Pero Dios dice, estás desnuda, eres miserable, eres pobre y eres ciega. Ahora, ¿por qué será que la iglesia de Laodicea es una iglesia que está ciega? Vamos a leer el versículo. Apocalipsis el capítulo 3 y el versículo 18. Dios aquí le aconseja a Laodicea comprar algo de él. Dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y ahora escuchen bien, y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Por qué razón la iglesia de Laodicea anda ciegas? Y Dios dice, consigue colirio para que puedas ver. Si el don de profecía constituye los ojos de la iglesia, significa que la iglesia de Laodicea, la última iglesia, que dicho sea de paso es la iglesia nuestra, debe ser que no está haciendo caso al don de profecía. Y por eso es que la iglesia hoy está tan confundida, anda a ciegas y hay tantos conflictos en la iglesia porque la iglesia no puede ver para dónde va, porque ha ignorado los ojos de la iglesia, que es el don de la profecía. En estos últimos días, mis queridos amigos y hermanos, vamos a necesitar urgentemente el don de profecía para afrontar los grandes peligros que nos acechan. Quiero leerles una cita que fue escrita por Elena White, Mensajes Selectos, tomo 1, páginas 54 y 55, donde ella dice que Satanás odia el don de profecía. Y el último engaño de Satanás va a ser tratar de anular el efecto del don de profecía, porque los profetas nos ayudan a ver los engaños de Satanás, desenmascaran a Satanás, y Satanás no quiere que nosotros veamos los peligros, y por eso nos lleva a rechazar el profeta, y así andamos a ciegas. Noten esta cita. Precisamente, el último engaño de Satanás será anular el efecto del testimonio del Espíritu de Dios. Ya sabemos que el testimonio del Espíritu de Dios es el don de la profecía. Sigue diciendo, sin profecía el pueblo será disipado. Ya leímos ese versículo, Proverbios 29, 18. Ahora escuchen la estrategia de Satanás. Satanás trabajará hábilmente en diferentes formas y mediante diferentes instrumentos para perturbar la confianza del pueblo remanente de Dios en el testimonio verdadero. Fíjense que va a tratar de anular el efecto del testimonio del Espíritu de Dios. Dice aquí en la cita que lo que Satanás va a hacer es perturbar la confianza del pueblo de Dios en el don de profecía. Sigue diciendo, se encenderá un odio satánico contra los testimonios, es decir, contra el don de profecía. La obra de Satanás será perturbar la fe de las iglesias en ellos. Es decir, quiere perturbar la fe de la iglesia en el don de profecía. Y luego dice, por esta razón, Satanás no puede disponer de una senda tan clara para introducir sus engaños
y atar a las almas con sus errores si se obedecen las amonestaciones y reproches del Espíritu de Dios. Es decir, si el pueblo obedece lo que dice el don de profecía, tienen vista 20/20 y no se van a dejar engañar. Por eso Satanás dice, no creas en el don de profecía, no creas que Dios levantó un profeta en estos últimos días, porque Él quiere que andemos a ciegas y no veamos los peligros que estamos afrontando en el mundo. Para concluir este tema, yo quiero compartir con ustedes una historia del Antiguo Testamento que ilustra la gran importancia del don profético para consolar, corregir, animar y fortalecer al pueblo de Dios. Porque Dios ha dado este don por misericordia y por amor a su pueblo. Dios no levanta un profeta para ser regañón. Dios levanta un profeta porque Él ve cosas que necesitan corregirse. Él ve que la iglesia necesita ánimo, necesita aliento. Dios dice, voy a mandarles un mensajero que les levante el ánimo, un mensajero que los corrija y que puedan discernir los errores que están levantándose en el mundo. La historia que quiero compartir con ustedes se encuentra en 2 de Crónicas, el capítulo 20, y voy solamente a compartir la historia y a leer algunos pocos versículos que encontramos en este capítulo. Según el versículo 1 de 2 de Crónicas, el capítulo 20, había una triple alianza que venía para atacar al pueblo de Israel. La triple alianza se componía de los amonitas, los moabitas y los habitantes del monte Seir. Y estos tres poderes se aliaron para venir y atacar al pueblo de Dios. Y dice ahí en 2 de Crónicas 20 que esta gente era una multitud como la arena del mar, que venían en contra del pueblo de Dios. Lo que hizo Josafat, el rey del pueblo de Dios, el rey de Judá, de Israel, fue ir y consultar con Jehová. Ustedes pueden leerlo ahí en 2 de Crónicas, el capítulo 20, vamos un momento allí, capítulo 20 y el versículo 3 y 4. Dice entonces, él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda de Jehová. Hicieron lo que deberían haber hecho, es decir, vinieron a consultar a Jehová, a pedir luz de Jehová sobre lo que iba a pasar en esta situación. Y luego encontramos desde los versículos 5 al 12 una hermosa oración intercesora de Josafat. Está vaciando su corazón a Dios y diciendo, nosotros no tenemos fuerza para sostenernos ante este ejército tan numeroso y tan grande. Sálvanos, Señor. Quiero leer solamente el versículo 12, que es el clímax de esta oración. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Es decir, a los que vienen, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Y luego entonces se levanta en medio del pueblo un profeta. Fíjese, en el momento de crisis, Dios levanta un profeta. Ese profeta se llamaba Jaasiel. Se menciona en el versículo 14. Y Jaasiel tiene unas palabras de mucho ánimo para el pueblo. Quiero leerlas empezando en el versículo 14. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Fíjese que recibe el don profético. Y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis.
salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó su rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y luego fíjense lo que dice Josafat. La gente con sus ojos podría haber dicho, no, ¿cómo vamos nosotros a derrotar a esta multitud tan grande? Pero se había levantado un profeta que había dicho, estén quietos, que Dios los va a proteger contra esta triple alianza. Ni siquiera van a tener que pelear, lo único que tienen que hacer es cantar. Y fíjense lo que dijo el rey Josafat, palabras muy sabias. Versículo 20, y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Es decir, crean lo que dice el profeta. Dios los va a proteger, Dios los va a cuidar y los va a librar. Y para hacer una larga historia corta, dice la Biblia que cuando vino esta triple alianza, como la arena del mar, a pelear contra el pueblo de Israel, resulta que Dios envió confusión en medio de estos tres poderes. Y en vez de ellos atacar al pueblo de Israel, empezaron a matarse los unos a los otros, que dice la Biblia que no quedó ni uno solo, tal cual lo había dicho el profeta. Nosotros hoy en día afrontamos grandes peligros en el mundo y Dios ha levantado el don de profecía para este tiempo, para consolar y fortalecer a su pueblo.